Así comienza Café, Finanzas y Reflexiones. Con la dirección de Eduardo Corrado y la participación de el doctor Ricardo Malano, José Pablo da Pena, la producción de Claudia Acosta y Martín Say. De Café, Finanzas y Reflexiones. En este miércoles 30 de marzo del 2016 vamos a estar hasta las 14 horas charlando un poco de todo y estamos ya en la mesa para arrancar con Eduardo Corrado, director de este envío de todos los miércoles hasta las 14 horas. Arrancamos con su editorial. Buenas tardes, queridos oyentes. Por supuesto, tenemos que hacer alguna reflexión sobre la situación económica y financiera que vive el mundo. En ese mundo que está asignado por las luchas que aparecen entre Medio Oriente, África, y lo resalto esto, de África y Europa. Ahí el tema de los inmigrantes es un tema más que importante, porque ese tema de la inmigración, por supuesto, tiene consecuencias sociales más que graves, por la situación en que están los mismos, y situaciones económicas que vamos a ver en qué derivan. Y vamos a tomar el ejemplo de España, ¿no?, que sería la parte que a nosotros más nos interesa. España, por un lado, tiene gran cantidad de pueblos que se han convertido en pueblos fantasmas, y por otro lado, gran cantidad de la clase media, entre media alta y media baja, que se están trasladando a América del Sur. Voy a repetir un poco lo que dijimos el otro día. 115.000 españoles abandonaron su país. ¿Dónde se dirigieron? A la Argentina. Y ese tema es un tema que va a repercutir sin duda en el crecimiento o no crecimiento de la Argentina, de acuerdo a cómo se manejen los términos, cómo se maneje la inmigración en la Argentina y de acuerdo a las inversiones que ellos mismos hagan. Puede ser que con esta inmigración, puede ser, no digo que va a ser, puede ser que parte del mercado inmobiliario que está parado se empiece a reactivar, siempre y cuando el gobierno también aporte lo suyo y empiecen a aparecer créditos a tasas por lo menos razonables. Hoy por hoy son altas. Si compran al contado, seguramente conseguirán descuentos. No se olviden que este programa está focalizado en las finanzas, pero por supuesto todo lo social hace al uso diario del dinero. Podríamos remitirnos a lo que dijo Séneca en algún momento. Séneca dijo, el dinero es importante siempre y cuando el que lo tenga sepa usarlo. Con esto, señores oyentes, tienen que hacer sus propias reflexiones. editorial era de Eduardo Corrado, economista entre otras cosas. También tenemos en la mesa a Ricardo Malano, abogado. Vamos a estar hablando del caso que se habló ayer y que sucedió ayer acá a unas cuadras
que estuvimos debatiendo en la previa del programa, y también está el director de la Maestría de Finanzas de UCEMA, José da Pena, que hoy va a ser parte de un congreso y de una muestra. En realidad se llama EFI, una exposición de Economía, Finanzas e Inversiones. Sos el moderador, sos el dueño de la exposición. Contá un poquito cómo es esto de EFI. Bueno, buen día Martín, muchas gracias. Se trata en este caso de una exposición, así como la rural, por ejemplo, es una exposición en la cual las diferentes empresas agropecuarias exponen sus productos, y hay seminarios y hay presentaciones. En este caso es una exposición, no la organizamos nosotros, formamos parte desde el inicio, desde hace 4 años. Ajá. Y que se organiza con el foco, con la atención puesta en lo que son las finanzas e inversiones. Entonces todo aquel que tiene algún tipo de entusiasmo por conocer acerca de inversiones, conocer acerca de instrumentos, conocer acerca de cómo funcionan los mercados de capitales y cómo puede maximizar sus ahorros, puede dirigirse a esta exposición donde hay bancos, por ejemplo, desde el punto de vista de la oferta hay bancos, hay sociedades de bolsa, hay exposiciones, hay un periodista bastante conocido de CNN, Padilla, que ya está retirado, Alberto Padilla, que creo que va a estar exponiendo lo que es la otra parte, el otro sector, que es el Congreso Económico. Eso te quería preguntar, ¿me diferenciás? Porque está la exposición y además está el Congreso Económico Argentino. Claro, no conozco nuevamente, no estoy en la organización. Nosotros formamos parte desde el Departamento de Finanzas de la universidad como expositores, digamos, okay, ¿no? Pero sí sé que hay 2 tracks, está el Congreso Económico Argentino y está la exposición de Economía, Finanzas e Inversiones, EFI. La exposición EFI es abierta al público, es decir, que es entrada gratis en el Hotel Hilton, así que bueno, más que bienvenidos todos aquellos que quieran conocer un poco de instrumentos, de sociedades, de bancos, y en particular lo que nos ocupa a nosotros es el seminario que vamos a estar brindando a las 13 horas, ya dentro de un ratito, ¿bien? Así que no sé cómo voy a hacer para estar en los 2 lugares al mismo tiempo. No llegás, si estás 12:09 acá y a las 13 tenés que estar en Hilton, no llegás. Acá estoy viendo... Estoy con la bicicleta, Aclaremos que se Corrado también viene y viene sentado en la bicicleta, en la parte de atrás. Podés hacer como Dios. Estar en 2 lugares. No estar en ninguno. Ah, bien. Cuando te necesitan, ¿no? Hablando se vino con todo el optimismo hoy, ¿no? Un saludo a Aclaremos que es en el Hilton de Puerto Madero. El Hilton de Puerto Madero, exactamente. ¿Vos sabés que están haciendo un Hilton? ¿Sabés dónde? ¿Viste la cancha de golf, el Pilar Golf? Lo que es el desarrollo inmobiliario de Piero, de lo que era Pedro Vara, el que de los colchones Piero, un desarrollo inmobiliario muy grande, una cancha de golf excelente, tiene 27 hoyos, y adentro del hotel, al lado del Clubhouse están haciendo un Hotel Hilton. Ya había un Sheraton en Pilar, que está sobre el kilómetro 50, si mal no recuerdo, pero este va a estar adentro, un Hotel Hilton. Bueno, volvemos. Entonces, lo que vamos a estar hablando desde las 13 horas es con Julián Siri, de Intumetric Finance, con Javier Epstein, de JP Capital, y con Federico de Marchis, que viene especialmente desde Uruguay. Nos van a brindar una perspectiva de los mercados financieros internacionales. Actualmente con la tecnología se hace muy fácil invertir en el exterior, es decir, lo único que uno tiene que hacer es abrir una cuenta en Estados Unidos y comenzar a operar. Hay varios brokers, Interactive Brokers, Ameritrade, Thinkorswim, es decir, no es nada difícil. Quizás hasta el año pasado se complicaba por el hecho de que había restricciones a los movimientos de dólares, es decir, no se podía enviar dólares de manera tan simple. Ahora se han levantado, así que mientras uno tenga dólares declarados, mientras tenga las cuentas en orden, puede enviar dólares, abrir una cuenta en Estados Unidos y comenzar a operar. Y el objetivo en este caso del seminario es poder discutir un poco, presentar algunas variables sobre cómo están los mercados. En el último año el SP500 no ha subido, no ha dado resultado. De hecho, este año viene abajo, ahora está recuperándose un poco a partir de las declaraciones de Yellen, de la Fed, es decir, que no va a seguir subiendo, que no va a subir las tasas de interés, pero en el último año las acciones en Estados Unidos han estado golpeadas, las acciones en el mundo han estado golpeadas. Brasil, por ejemplo, Vale do Rio Doce, Petrobras, es decir, Brasil está muy golpeado, con pérdidas de 40-50% en el valor de las acciones. Y Estados Unidos, el índice, en este caso el SP500, está ahí empatado, digamos, 5%, 4% en un año, 3% en un año, anda justo, empatado. En el último año no ha habido. Entonces, lo que vamos a tratar de discernir es, bueno, ¿hacia dónde va eso? ¿Hacia dónde van los valores del dólar, al dólar a nivel internacional? Recordemos que el dólar también es una variable muy importante porque afecta el precio de la soja. Cuando el dólar se aprecia a nivel mundial, el precio de la soja baja. Cuando el dólar se deprecia, la soja sube. Lo mismo sucede con el oro y con la totalidad de los commodities. Ahora el dólar se ha debilitado un poco y eso lo vemos que se está recuperando el precio de la soja.
también ha sucedido, entre otros, ha afectado el precio del petróleo. No ha sido el único determinante con respecto al precio del petróleo, porque en ese sentido la oferta excedente de Arabia Saudita ha terminado presionando la baja del precio, pero entre otras cosas el debilitamiento del precio del dólar con respecto a otras monedas también contribuyó a esa caída en el precio del petróleo. Así que vamos a estar recorriendo todo eso, sobre todo para ver hacia dónde va, qué es lo que más conviene en un mundo en el cual nada da resultado, porque si uno se pone a pensar, China sigue con sus problemas, Europa no termina de arrancar, Estados Unidos está ahí empatado, Brasil, es decir, la pregunta es, si tengo dinero, ¿dónde lo pongo realmente? Porque nada me está dando rendimiento en este momento, por eso quizás de alguna forma a nivel internacional Argentina pasa a ser un poco la niña bonita. Exactamente. Porque de repente, bueno, Argentina se abre al mundo y tiene espacios donde se puede capitalizar un rendimientos que... Fíjate que actualmente en Argentina, lo que te dije, en el último año ha salido empatado el índice SP500, ha salido empatado, o sea, que si uno tenía $100 en acciones, sigue teniendo $100 más o menos, ¿sí? Ahora, en Argentina, con tasas en LEVAC del 38%, y con futuros en dólares de 17 pesos con 50 para diciembre, le permite a uno ganar hasta 10 o 12% en dólares. Claro, que es mucho. Es muchísimo. ¿Dónde se consiguen esos rendimientos? Es prácticamente imposible encontrar esos rendimientos en cualquier lugar del mundo. Con lo cual también significa que Argentina se está endeudando en el corto plazo a esa tasa. Como dijimos el miércoles pasado, está utilizando el descubierto, pero uno no puede utilizar el descubierto para siempre. Está comprando tiempo. Yo creo que ahí lo que tiene que hacer Argentina es atraer a los inversores. Creo que el movimiento del presidente Macri, del ingeniero Macri, con completar la Corte Suprema, quiere darle un mensaje a los inversores donde decir, la seguridad jurídica es importante para los negocios. Me da la sensación que ese fue el movimiento político. Ayer, mejor dicho, aparecieron en los diarios que, por supuesto, algunos quieren llevar a la doctora Stolbizer a la Corte Suprema. Pero ¿tiene la capacidad jurídica? Porque una cosa es como persona, como desde el punto de vista moral, y lo mismo que Carrió se ofreció en algún momento para ser fiscal antimafia, ¿no? Pero digo, ¿Stolbizer tiene la capacidad jurídica para ser un miembro de la Corte o no hace falta eso? No sé, no, yo creo que tenés que tenerla, pero bueno, me voy a abstener de opinar. Yo pienso que la credibilidad, como decís, Eduardo, está dada por una corte completa y con la sensación de que ha adquirido una estabilidad, una permanencia, al menos... ¿Pero la corte está completa o no? Con los dos nuevos está completa. Tienen que votar en el Senado para ampliarla, en el Senado de Diputados para ampliarla. Digamos que, completa, adquirió esa posibilidad, ese carácter, ese punto de calificación lo tiene, pero, la sensación es que seamos capaces de sostener las leyes que firmamos y no dar la sensación que aprueba el Congreso y no dar la sensación, como dimos con el fallo de Griesa, con todo que fue una defensa del costo del pago que debíamos hacer, un fallo, una sensación de que no cumplimos con justamente la palabra empeñada, en este caso a través de un Congreso. En cuanto a Stolbizer, claro, la calificación es fundamental. Sí, es necesario tener un antecedente. No hay duda de la solvencia moral ni de la... no es un problema de su honestidad, pero ¿qué es necesario para ser un miembro de la Corte? De alguna manera hay algunas circunstancias mágicas que están en torno de los jueces que ocupan un cargo determinado en la función judicial. Una circunstancia mágica, como yo digo, que es vender y transmitir la sensación de certeza jurídica, de seriedad, de probidad, pero además de capacidad profesional. No sé si tendrá Stolbizer, fuera de su calificación moral, que coincido, que me parece que es de excelencia, si tendrá el know-how suficiente para poder ser una jueza que persuada de seriedad a los inversores extranjeros. Digamos que esto, no sé si tiene el perfil para el consumo externo de su calidad de jueza. Está el foco puesto de manera bastante profunda en lo que son los inversores externos. Argentina no va a tener, me da la impresión, un aluvión de dólares en el corto plazo. Este gobierno ha pasado 100 días, 110 días, cuando venimos de 12 años de otra administración. Es decir, a mí me da la impresión de que si yo fuera inversor en el exterior, yo esperaría que pase un año para ver más o menos cómo se estabiliza todo,
el programa es decir, que propuso... Se está poniendo mucho énfasis, mucha expectativa, mucha esperanza en lo que son los inversores externos y digamos, pongámonos en la piel o en la decisión de un inversor externo. No porque es lo mismo que de repente hay alguien que se porta mal durante 12 años y durante 4 días se porta bien. Y vos decís, bueno, pero ¿sabés qué? Me gustaría ver un poquito más que te portes bien para que de alguna forma no caigas en viejos vicios, ¿no? Algo de lo que decís es así, de apenas. Yo creo que se ha producido una excesiva sensación interna. Pero eso está movilizado por los medios. Está movilizado por los medios. Lo mismo que se ha hecho un nuevo empuje hacia la euforia a través de la visita de Obama, que todos sabemos, siendo moderados, que Obama es un político y que la opinión de un político frente a los inversores, como vos muy bien señalás, a los inversores norteamericanos, es muy relativa. Pero vuelvo al punto. A mí me da la impresión de que la gente común y corriente la visita de Obama la tomó como algo. Es decir, son los medios los que se enfervorizan y se entusiasman y después se quejan. Es decir, ¿vos le diste importancia a la visita de Obama? Lindo ver el auto pasar por la avenida y nada más que eso, pero son los medios que estuvieron, que hace esto, que hace el otro, que bailó tango, que no bailó tango, que esto, que sí. Son los propios medios los que exacerban eso y después se quejan de ese exacerbamiento, ¿no? Efectivamente, y crean una sensación de decepción en el corto plazo, donde posiblemente no haya un aluvión de dólares, más allá de la necesidad. No va a cambiar de manera significativa. Lo único que lo bueno es comportarse de manera seria y responsable. Si uno puede, lo mismo que cuando uno quiere bajar de peso. Si durante 12 años comiste como chancho. Eso me dijo el médico, no coma más. Pero si no comes más. Sin alusiones personales. Claro. No lo miré a él a propósito. No, me dijo no coma más. Pero no se debe hablar de la soga en la casa del ahorcado. Sí. ¿Puedo sumar un dato? Sí, adelante. Perdón que interrumpa, pero que ya que están la hablando, soga, me dijo. Ya que están hablando de esto de Obama y la visita a Argentina, uno de los invitados que vamos a tener hoy en el programa es la gente de la consultora Giacobbe y Asociados, y ellos hicieron una encuesta con respecto a lo que estaba hablando acá recién José Apena, que es cuál fue la actitud frente a la visita de Barack Obama, del presidente de los Estados Unidos, acá en la Argentina. El 56% celebra que haya venido, el 20% repudia su visita y el 23% me da lo mismo. Con lo cual, acá, según la encuesta de Giacobbe y Asociados, que después le vamos a preguntar, el 56,7% estaba contento de que pase esto. Pero estamos de acuerdo que la gente está contenta. De hecho, a mí me parece fantástico. Hay que ver por qué. Pero el argentino también, de alguna manera, está contento, porque el argentino no quiere irse a Venezuela, el argentino quiere irse a Estados Unidos, con lo cual trata de resolver esa contradicción que tiene de tener la calcomanía del Che Guevara atrás del iPhone, ¿no? Porque no tiene demasiado sentido. Entonces, es de alguna forma empezar a poner las cosas en orden. De la misma manera que si le preguntasen a la gente, estaría contento de que haya venido Hollande, de que haya venido Renzi. Es decir, son países con los cuales uno tiene. Ahora, el punto es cuáles son los intereses que uno busca y de alguna manera cómo logra obtener beneficios de esas cosas, ¿no? De todos modos, yo destacaría que hubo en esa calificación, en esa medición de la agencia, hay una invisible calificación de que el 100% de los argentinos se comportó de un modo maduro frente a la venida de Obama. No hubo manifestaciones, no hubo agresiones, no hubo una protesta. Algunos estaban en desacuerdo, tal vez, como dice el 26%, mencionabas vos, Martín, estuvo en desacuerdo, no salió a las calles, no lo convirtió en una circunstancia, en un hecho político, como decís vos, con lo cual es un grado de madurez a lo cual nosotros no estamos tan acostumbrados. Que celebramos la normalidad, es decir, ¿qué es lo normal? Cuando vino Renzi, ¿quién hizo? Nadie. Nada. Cuando vino Holandés, ¿quién hizo? Nadie. Entonces es lo normal, es decir, son cuestiones que se viven. Pero sí, vuelvo al punto, a mí me parece que a veces los medios exacerban ese tipo de cosas, pues necesitan la noticia, cuando no tienen nada que poner. Es lo mismo que la vez pasada, que se rompía el glaciar Perito Moreno. Bueno. 2 días viendo el glaciar ese por la tele, cuando nadie le presta atención durante 4 años. Dicen que lo quebró Tevez. Lo quebró Tevez. Bueno, yo te digo de la normalidad, yo trabajando para Cablevisión, en los años 90 y pico. ¿Viste? Estaba con la Corpo ¿no? Claro, con la Corpo. Vino el ministro de Economía de Alemania, ¿no?
Entonces lo entrevistamos en el Sheraton, ¿sí? Y es lo más normal, había que cumplir con el protocolo, qué sé yo, de que tuviera la traductora, le hacemos la entrevista. Entonces él en una parte de la entrevista dice, no, dice, yo soy el ministro de Economía, trabajo de 8 a 18, me tomo una hora al mediodía para almorzar y los jueves no trabajo de ministro de Economía, me voy a la facultad, a la Universidad de Bonn a dar clases de economía. Pues ahí tenían un caso práctico de cosa común. Él era doctor en economía, pero bueno, trabajaba de ministro de Economía porque le habían dado, había todo en política. Pero fíjate que en general son las dictaduras y los gobiernos autoritarios lo que tratan de mostrar circunstancias en las cuales el líder supremo es diferente al resto, ¿no? Entonces, Efectivamente. No, y es gente común. no vamos a negar que aún en los años... Obviamente hay una cuestión de seguridad, por ejemplo, hay una cuestión de protección y de seguridad, pero... Vos fíjate que en los años 90 y pico Alemania era importante, como lo es ahora, y sin embargo el ministro desmistificó todo el tema de lo que sería ser el ministro de Alemania. Él dijo, no, yo trabajo de ministro tanto día y el jueves me lo tomo para ir a dar... Cosa que impresionó al camarógrafo, a la que nos empolvaba con ese maquillaje que te tenés que poner en las cámaras para salir lindo. Y entonces ahí tenías... ¿Y salías lindo vos? Bueno, sí, era el más lindo de todos. Yo mismo me ponía el más lindo. Dejame un poco de tema, y sí me gustaría compartir un tema, aprovechando con Ricardo, que son ustedes especialistas, que son gente que sabe mucho y de la cual uno puede aprender, ¿no? Te agradezco. Mira, pero no te creo. Después te mandamos el cheque por el elogio. Ayer, el cheque no, sí, el cheque, está bien. No, ayer discutíamos en la clase, anoche estábamos discutiendo en la clase, ¿no? Y el grupo Indalo publica una solicitada en el cronista comercial, ¿no? De alguna forma tratando de bajar. De bajar o de Presión. decir que las cosas que hizo no están mal y que otra gente la hace, ¿no? Pero entonces ayer discutíamos en clase, a ver si yo entiendo bien y ustedes me corrigen. Existe un impuesto que es el ITC, el impuesto a la transferencia de los combustibles, que en realidad es un impuesto en el cual las petroleras actúan como agentes de percepción. Exacto. ¿Bien? Entonces se lo pagan a las petroleras, lo paga el consumidor cuando carga nafta y la petrolera se lo tiene que dar al Estado. Diferentes de ingresos brutos, que ahí no hay percepción. No. Pero en este caso es percepción, o sea, la petrolera cobra por cuenta y orden del gobierno el impuesto. ¿Bien? Entonces, en este caso lo que hace la petrolera, sea quien sea, es no darles impuesto al Estado, se lo queda. Se lo queda. Bien. Y después, cuando el Estado se lo reclama, la petrolera dice, o la empresa dice, bueno, entro en un plan de déjame que te lo devuelva en cuota por el artículo 32 de la FIP. Eso es una facultad expresa de la FIP. Del administrador de la FIP. Está bien, pero entonces, estoy entendiendo bien, se hace de esa manera. Ahora, ¿eso no lo libera de la penal tributaria por no haber ingresado el impuesto? No, sí. Anoche decían que no, anoche estábamos en clase discutiendo. Bueno, o sea, que una cosa es que te haya regularizado la deuda y otra cosa es la ley penal tributaria por no haber... Hay muchos elementos para discutir técnicamente. A ver. ¿Por qué el artículo 32, que facultad del administrador general, te va a permitir pagar y vos vas a ir preso igual? Para eso yo, Malano, que es abogado, que le diga, no pagues. Si vas a ir preso, no pagues. No, pero te pongo este ejemplo al revés. Suponte este ejemplo, esta analogía. Suponte que yo voy y robo. Robo, pero robo. Sí. ¿Bien? Robo $1 millón. Sí. Entonces después viene alguien y me dice, mire, usted robó. ¿Sí? No estoy diciendo que en este caso se haya robado, estoy haciendo un ejemplo solamente para tratar. Entonces alguien voy y saco de un negocio $1 millón. Y me dice, hace la denuncia y dice, mira, robo. Entonces yo digo, mira, ¿sabes qué? Me lo gasté. Entonces no tengo para devolver, dame un plan de facilidad de pago. Bueno, te lo doy, pero nadie te libera del delito de haber sacado ese dinero. Un caso importante que es el de las empresas de transporte. Las empresas de transporte pagan el ITC. Sí. Es al revés porque cargan combustible. Cargan combustible, digamos, en Indaló. Sí. ¿Sí? Eso lo pagan. Solamente se pueden tomar un porcentaje muy pequeño a cuenta de algún otro impuesto. Muy pequeño. Con lo cual les sobra. ¿Sí? Y sería como lo pagaron, sería un saldo de libre disponibilidad. ¿Es según la reglamentación de la FIP? No. ¿Lo pueden mandar a pérdida según la reglamentación de la FIP? ¿El ITC que no usan? No. Con lo cual hay un clearing no compensado entre lo que vos pagaste, ni pérdida ni... entre lo que pagó el doctor Dapena, además, por tener una empresa de transporte, y lo que cobró y no depositó el doctor Malano por tener una estación de servicio. Claro. ¿Está bien?
Entonces quiere decir que el mundo financiero de Argentina, si eso existiera eso solo... Sí, si existiera una integridad, digamos, ¿no? Habría que compensar lo que Da Pena no puede usar con lo que Malano no pagó. Porque, claro. ¿Entendés? Porque en definitiva vos hiciste el desembolso de caja. Pero vuelvo al punto, si hubiera habido un plan de facilidad de pago, ¿lo libera de la penal tributaria? Sí, la del 27 de noviembre, la que venció el 27 de noviembre, decía expresamente que entraban dentro de todo aquel juicio que no tuviera sentencia firme. ¿Qué significa sentencia firme? Que no tuviera ni siquiera sentencia de la Corte Suprema definitiva o que no hubiera sido apelado a la Corte Internacional. Eso significaba. Entonces, el que no tenía sentencia firme, vos debías tanta plata, te metías en el plan y quedabas liberado, totalmente liberado. Eso decía el artículo 4 de la ley de moratoria que venció el 27 de noviembre. Entonces, me parece que los dos planes estaban descompensados en la parte jurídica. Voy a sumar una voz a la charla que estamos teniendo acá en Café, Finanzas y Reflexiones, porque el economista Matías Tombolini, que también va a ser parte de esta EFI, está en línea para charlar con ustedes y para saludarlos. Antes que se retiren, porque ustedes se van para la exposición, lo voy a recibir a Matías Tombolini acá en Café, Finanzas y Reflexiones. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, mira, el primer tema del que vamos a consultarte es acerca de la EFI y toda esta exposición que sabemos que vas a ser parte y vas a estar dando una charla. ¿Cómo estás? Eduardo Corrado te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, describinos un poco lo que hoy es el mercado financiero argentino y la situación entre lo que pasa entre los dólares, las tasas de interés, o si me conviene comprar un inmueble. Claro, depende mucho también de la característica de inversor de que estemos hablando, ¿verdad? Digamos, hoy las LEVAC en la tasa en la que están obviamente ofrecen algo parecido a una tasa de interés real positiva después de mucho tiempo. La tasa parece un lugar para quedarse, por lo menos si la comparamos contra el billete que cuando estaba cerca de 16 pesos yo creía que estaba muy caro, ahora lo veo en un valor, digamos, razonable. Me parece que el gobierno se siente confortable con un dólar en torno de los 15 pesos. El incentivo que se puede tener, por un lado, para tratar de dejar que suba un cachitito, para tratar de acelerar el ingreso de divisas por parte de los exportadores, se compensa con el desincentivo que implica el impacto en precios que podría llegar a tener, considerando que, Argentina va a cerrar marzo con una inflación bastante cercana al 5% y el real, por otra parte, tiene un número bastante mejor para la Argentina de lo que era hace un mes. Con todo eso, a mí me da la sensación de que lo que se debe estar manejando tiene que ver con que, el billete va a estar medianamente tranquilo, entramos en el trimestre de oro, que es donde más divisas entran en la Argentina, y la tasa es la elección que ha hecho el gobierno de cambiar nivel de actividad por reducción de la inflación o de la tasa de inflación, y hay que ver cómo funciona. Por ahora, evidentemente, a juzgar por los resultados, no está funcionando bien, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto tiempo más crees que va a estar así? ¿Un año más? ¿6 meses? ¿La tasa o la inflación? La inflación y la tasa. Mira, yo creo que la tasa, en cuanto la puedan bajar, la van a bajar. Probablemente están esperando el acuerdo con los holdouts y luego la posibilidad de pagándole la deuda a los buitres, volver a los mercados internacionales de crédito, todo medio a la vez. Y en ese marco, tal vez sí luego empezar a poner una tasa que sea más compatible con una actividad económica que se desenvuelva, que despliegue una recuperación de la recesión en la que se encuentra la Argentina, que el producto se está contrayendo unos 2 puntos más o menos. Ajá. Y la tasa de inflación, por supuesto tenemos un primer semestre bastante áspero que tiene componentes de pass-through, si es que el pass-through existe, o sea, de dólar a precios, que no tiene por qué existir si la política monetaria es acertada, pero lo más cierto es que tenés impacto, que es lo que tiene que ver con los servicios, que obviamente si estás sintiendo vas a tener en abril también con una tasa elevada, y si después vos querés pasar una tasa de inflación de, ponele, aproximadamente 1 punto como plantea el gobierno, 1,5 puntos, y si vos
venir de una dinámica de 4 para bajar a 1, eso te cuesta siempre actividad económica y ya estás pagando con actividad económica, con lo cual yo creo que vamos a terminar el año con una tasa de inflación cercana a 30-35 puntos, pero con ciertas ventajas que podría tener que ver si la política acompaña, porque acá también en los aspectos políticos, hoy Carrió declarando en contra del aumento de tarifas es un elemento para tener en cuenta, los gremios que van a empezar a pedir, obviamente porque el salario se está deteriorando rápidamente, pero esta inflación que yo te mencionaba de 30-35 puntos es una inflación que adentro tiene toda la recuperación digamos, el arreglo de los precios relativos. Ajá. Entonces es mucho menos monetaria y más de costos, y probablemente luego sí tengas y además con ya no teniendo el rezago de la política de Vanoli en términos de emisión monetaria, sino más bien la emisión por parte de Sturzenegger, que es mucho menor, y con financiamiento internacional todavía menor. Entonces vos podés esperar un 2017 mucho más holgado en materia de inflación. Lo que pasa es que tenés que llegar al 2017 y para eso tenés que pasar el 2016, que no va a estar exento de turbulencia. ¿Y no crees vos que habría que atacar el tema impuestos y hacer una baja en los impuestos para reactivar la economía? ¿O un blanqueo a lo mejor acompañando eso? Bueno, a ver, los blanqueos y la reducción de impuestos son dos cosas distintas. En términos de... No, sí lo sabemos, pero por eso te lo pregunto. No, que son por eso una suma y la otra resta en el fisco, porque el blanqueo suma y podría sumar, pero lo otro resta, es decir... ¿Pero no crees que ambos son complementarios uno del otro? Yo no creo que haya mucho más margen para bajar impuestos. Vos redujiste retenciones y prometiste una reducción gradual de acá en adelante, retenciones de todo tipo, tamaño y color, de minería hasta soja y economías regionales, todas cosas, por supuesto, que uno puede ver a priori como razonables. Bueno, se cortó la comunicación. Estábamos hablando con Matías Tombolini en un debate acá con otro economista, con Eduardo Corrado, y tenemos de paso en la mesa, ahora lo vamos a intentar volver a llamar, aunque sea para despedirlo. Lo saludamos porque él va a estar participando de EFIA, donde ahora vos te vas corriendo. Sí, tengo que llegar a la disertación que va a hacer Julián Siri. Exactamente. Es uno de los integrantes del panel, va a moderar el doctor Dapena, pero vamos a decir que también se acaba de incorporar a la mesa el doctor Sergio Abrevaya, ¿no? Que es un experto en temas políticos, económicos y por supuesto de cultura, eso que tanto acompaña a la economía. ¿Lo querés invitar a la charla que vayan a dar ustedes dos mañana? Sí, porque va a haber debate en esa. Mañana, 12:30 en la UCEMA, ahí en Córdoba 374, vamos a hablar de lo que es el Tribunal Fiscal de la Nación, para ubicar un poco a la gente. Vamos a tocar algunos temas, también vamos a tirar algunas premisas como para que haya discusión, ¿no? Y en este caso, por eso, fue a propósito la pregunta que le hice a Tombolini, diciéndole qué pasa si hay un blanqueo y una baja de impuestos, ¿no? Entonces yo lo pinché para llevarlo el equilibrio en la caja del gobierno. En realidad yo pienso que hay que atacar por otro lado los impuestos, y le voy a dar un dato a los oyentes, uno de los temas que vamos a tratar mañana. Una persona, por ejemplo, si el doctor Abrevaya y el doctor Malano fueran empleados de una empresa, un empleado le cuesta a la empresa, no le paga, le paga 13 meses porque le paga el aguinaldo, pero entre los feriados y las cargas sociales en realidad le paga 17 meses de sueldo, paga. Entre lo que ingresa al fisco, que acá hay una discusión porque la Corte Suprema ya dijo que todas las contribuciones son impuestos, entonces hay que ver cómo juega ese impuesto y cómo se hace para disminuir y cómo creo trabajo. Seguramente el doctor Abrevaya, que fue presidente, ¿no?, del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una clara idea al respecto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo de espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que deseen desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea.
81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelante hacia el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asóciese sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a cceibaires@cceibaires.com.ar. Lo esperamos. Fin espacio publicitario. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones por AM 1220 Ecomedios. Hasta las 14 te acompañamos en Café, Finanzas y Reflexiones, como todos los miércoles, acá en Eco AM 1220. Hay un cambio de equipo, como suele pasar en esta mesa de debate y como pasa en cualquier bar que se juntan los miércoles de 12 a 14, que entra uno, el otro se tiene que ir a trabajar, el otro se tiene que ir al Congreso Económico Argentino, el otro se tiene que ir a la EFI. Se acercó Sergio Abrevaya, va a ser parte de la mesa, está Ricardo Malano, está Claudia Acosta, que se cortó a Matías Tomolini porque está en la EFI, en el Hilton, y entonces tienen poca señal. Ahora se van a juntar con José de Apena también, que fue para allá. En un ratito vamos a tener más invitados, pero bueno, ahora vamos a charlar un poquito y vamos a abrir esta parte, digamos, esta segunda mitad del programa, en la cual van a estar charlando Ricardo Malano con Sergio Abrevaya, que le damos la bienvenida. Relájate porque tenés un rato largo acá. Ahora vamos a aprovechar que contamos con Sergio Abrevaya con nosotros para hacerle una pregunta que quedó flotando y fue un poco debatida en el inicio del programa sin definirla finalmente. ¿No estaremos generando desde los medios demasiada expectativa en la posibilidad de captación de crédito a través de endeudamiento inmediato por parte de Argentina, como si fuera mágicamente con la sola solución de los buitres y de los fondos buitres, y con una presencia del presidente americano que es muy importante, pero tal vez movilice con mayor lentitud al mercado interno de colocación de dinero? A ver, bueno, primero buen mediodía, buen día. Sí, yo creo que la expectativa es demasiado grande. Está muy bien tenerla en el sentido de que termine esta historia larga. Efectivamente. Que termine o que se encamine, porque en realidad seguimos teniendo una deuda total cuando se fue Cristina de 220.000 millones de dólares. Total, ¿no? Efectivamente. Mutó el formato, pero es muy grande. Eso en todo caso sigue siendo la preocupación en la Argentina, yo te diría, desde el año
76 en adelante, ¿no? Que es la deuda argentina, ¿no? Mal contraída, bien contraída, pero ese es el problema. Yo creo que se instaló la deuda, esa deuda, y no se modificó sustancialmente, digamos. No, se incrementó permanentemente. Claro, sí, en la época de Menem fue muy grande el incremento. Ahora, yo creo que la expectativa debería estar concentrada en que se allanan un montón de caminos al resolverse el problema de los holdouts, que estás en posibilidad de internacionalmente de pararte en otro lugar, pero no quiere decir eso que lluevan capitales. Sí me parece que en la Argentina hay que, desde el punto de vista económico, hay que preocuparse mucho más por otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con cómo se construye, cómo es la estructura de precios en la Argentina, cómo se construye el precio de lo básico. En otras épocas, en la historia argentina, con gobiernos de derecha o de izquierda, el Estado intervenía. Sí. En década infame, con la Junta de Granos o de Carne, es decir, no importa. Estaba presente con una potencia de intervención. Muy grande, sí, tal cual. Sin embargo, no está ocurriendo, es como si no se le prestase atención. Y tuvimos un evento en los últimos, es decir, ya viene mal, viene hace 2 años mal, ¿no? Ya cuando vos ves que los productores de distintas, es decir, de peras hasta leche, tiran su producción, algo está pasando. Sí, algo está pasando. Si lo que sale uno en una granja o en una unidad de producción se vende a 20, algo malo está ocurriendo. Y yo creo que eso hay que transformarlo, hay que trabajar sobre ese problema, porque ese problema lo vamos a mantener si el Estado no interviene. Es decir, no hay ninguna vocación por cambiarlo. Y sufrimos, te decía, los últimos 15 días, quizás un poco más, antes de asumir Macri, y después una escalada inflacionaria, sobre todo en los productos alimenticios, muy grande, sobre la cual hay que trabajar. Es decir, para mí, más que expectativas sobre lo que pasa afuera, una vez resuelto, es concentrarse en cómo resolvemos estos problemas internos que son graves. Quizás tu reflexión sobre este capítulo nos lleva a traer a la mente y a la propuesta para la audiencia la reflexión de un sector de economistas que piensan que la deuda externa, más que preocuparse por cancelarla, es prudente preocuparse por administrarla, es decir, que no aumente, pero que su cancelación no impida el desarrollo de un estado de bienestar interno. Sí, exactamente. Mira, el otro día debatía con un amigo que me decía en estos debates sobre si estuvo bien o estuvo mal. ¿Estuvo bien cancelar el Fondo Monetario Internacional? Yo creía que sí. Ahora, si me hubieses puesto a elegir en ese momento, me hubieses dicho, ¿cancelamos el Fondo Monetario o construimos 4 millones de viviendas para 4 millones de familias en la Argentina? Y te digo, no, eso es desarrollo en muchos sentidos, hacer las viviendas. Sí, por supuesto. Yo tenía opinión favorable en lo del Fondo Monetario. No, a eso iba al traer la opinión de un sector de economistas, entre otros Aleman, que ya en el gobierno de Menem proponía, y lo proponía públicamente tenía una columna en la revista La Razón, más allá de las coincidencias o no coincidencias, Aleman era un economista de experiencia, y él decía, es más importante administrar que pagar. Tal vez porque de alguna manera no tendría los medios de pago, pero en otro orden, con tu reflexión, Abreu Ayala, se estaría produciendo una posibilidad de que en esa administración se puede generar un fuerte crecimiento paralelo con el pago o previo al pago para poder tener más facilidad de pago después. Sí, si tenés política de desarrollo, sí, ¿no? Yo creo que vivimos los últimos 20 años un capitalismo de consumo muy furioso, que además cambió culturalmente en la Argentina, en la que la prioridad en los últimos años sobre todo era cambiar el televisor, ¿no?, por uno de 50, de 55, de 40, de 32. Eso está pleno, lo mismo que el esquema de publicidad convenciendo a la gente, el esquema de marketing de que podía comprarse ese televisor cuando en verdad no le cerraban los números. Exactamente, esto quiero ir. Y no te cierran los números, mientras esa misma persona, esas familias se alejaban cada vez más de la posibilidad de tener una vivienda. Y el otro capítulo que me parece que hay que abordar ya, porque es un mito que nos está saliendo 10.000 millones, o nos venía saliendo 10.000 millones de dólares por año, es el de la industria, entre comillas, industria automotriz.
Bueno, la industria automotriz en realidad merece una opinión aparte y haces muy bien a traerla de esta manera porque yo creo que es una industria subvencionada en el mundo por los gobiernos porque da un volumen de puestos de trabajo significativo, pero que en la práctica el automóvil es un objeto antiguo. Sí, es antiguo y en el caso argentino, coincido que es antiguo, porque ha sufrido transformaciones en lo electrónico, pero no en la modalidad básica. Efectivamente, la modalidad básica. Y digamos que nuestro transporte tiene otros esquemas dentro de lo social mucho más dinámico que el auto. Sí, y mirá que yo soy tuerca, ¿no? Pero simboliza como política en la Argentina muchos males. Uno, lo que acabas de decir, que es central, que traería otro tema, es que no ha habido política de transporte, porque en realidad al no haber política de desarrollo no ha habido política de transporte público. Público, sí, que es lo que todos los países resuelven, antes que nada, digamos. Y en todo caso sí fue transportate con nafta. Lo fue en el transporte de carga en la década de Menem y continuó en la década de kirchnerismo. Transportate con nafta en autos, cuanto más autos, más fácil de acceder al auto, mejor no. Si vos tenés problemas en la Argentina con viviendas, si tenés problemas de servicios básicos, el problema es ese y no el automóvil, que además te sale una fortuna, que en todos los años lo pagó, por decirlo de una manera, la soja. Sí, tu superávit comercial pagó el chiste de que compres autos afuera o armados acá que parecen de afuera. Ahora, vos diste un clavo central que es que da la convicción de los gobiernos en el mundo, pero en la Argentina especialmente, da trabajo, ¿no? Es decir, da trabajo, sí, la industria automotriz, sí. Da trabajo. Y entonces, claramente es lo que más te obliga a tener políticas de mediano y largo plazo, en cambiar y en constituir nichos fuertes, no pequeñitos, fuertes, en relación a lo laboral y al desarrollo, para poder migrar de esa dependencia gigantesca que tenés de una industria que es falsa y que te sale de $1.000 millones por año. Sí, sí, y que requiere una subvención tácita, invisible por parte del Estado, en el caso de Argentina con toda claridad, porque vos te compras un auto 0 kilómetros, tenés una poderosa financiación bancaria, pero resulta que el auto ya lo compraste a un precio final que es, en la venta no lo vas a recuperar ni aún como usado. Entonces, eso, ahí está la subvención, lo que podríamos considerar. Esa diferencia de plata es una subvención que el Estado da vía indirecta, vía bancos. No está mal porque genera puestos de trabajo, pero tu reflexión es un poco la reflexión que hizo Macri en las primeras comunicaciones cuando yo era presidente, que dijo, nada será posible si no aumenta el empleo privado, es decir, el empleo que continúe en la producción, pero con un sentido inteligente, ¿no es cierto? O sea, por supuesto, pero todo eso tiene que ver con tu estrategia de desarrollo. Si vos elegís continuar con esta subvención de automóviles, que el automóvil se ha cambiado cada 3 años, cada 2 años, y que eso empuje la cadena de los usados, tenés un tipo de economía que tenés que, tal cual, subsidiar permanentemente desde lo que te genera la balanza favorable. Si vos construís otra economía de desarrollo, bueno, seguramente vas a seguir dependiendo en algún punto, porque no te dedicaste a la industria automotriz, no vas a competir en el mundo con las grandes empresas automotrices, pero culturalmente generaste otra idea de qué es lo que conviene tener, qué es lo que conviene desde lo familiar como consumo, hasta qué es lo que conviene tener como fuerza de trabajo para el país. Me parece que ese es el gran debate, es el más importante lejos aún de, como vos decías, cómo se administra la deuda, ¿no? Sí, indudablemente. Estas propuestas, que algunas están receptadas por parte de la actual administración, del actual gobierno, nos crea no una duda, pero nos lleva a formularnos una pregunta. ¿Habrá flujo de fondos suficiente como para financiar alguna de estas políticas que son de mediano plazo en el corto plazo? Porque si no apareciera ese flujo de fondos, tal vez se produciría un quiebre de la posibilidad de que la política del gobierno actual se desarrolle. ¿Y hasta qué punto solo dependemos de nuestra capacidad de endeudamiento ahora en el cortísimo plazo, ¿no es cierto? O de cómo orientás el ahorro interno también, ¿no? Es decir, si cambiás estas costumbres, por ahí podés el ahorro orientarlo hacia otro lado. La construcción, te decía, de vivienda también ha sido un motor económico en la historia. No es el mejor hacia el futuro, sí, pero
es otra manera de orientar el ahorro, y hay nichos interesantes que van desde la biotecnología, muy poco desarrollados. Me parece que la agroindustria todavía puede dar mucho más, que hay que recuperar canales de exportación en eso, pero hay que poner a esas industrias en escala, existen, pero hay que invertir más en eso. Correcto. Y lograr tal vez lo que había intentado con poco éxito, diríamos que prácticamente sin éxito, el gobierno de Menem, que es la repatriación de recursos de fondos argentinos que están en el exterior en un volumen muy considerable, que podrían ser seducidos a reingresar en el país atrás de una colocación productiva. Ahí tendríamos nuestro propio canal de financiamiento. Sí, y esa es la orientación que te conviene, y no la fugaz, rápida, que la plata como entra, vuela, y no te deja nada a 10, 20 años, ¿no? Lo único que te deja es la misma historia que tenemos hoy, ¿no? Sí, luego Argentina, con un tema de credibilidad que al principio te había formulado un poco esta pregunta, con ese tema de credibilidad está pagando tasas importantes, digamos. Hay que pensar que Paraguay hoy está logrando tomar crédito al 5%, de manera que de algún modo Paraguay se ha quedado un poco solo, ¿no? Con la crisis que tiene Argentina y con la crisis que tiene Brasil, es como que ese esfuerzo que hizo, por un lado le debe traer el estar solo un poco más de facilidad, pero también el Mercosur ha perdido una oportunidad de crecer en conjunto, ¿no? Sí, viene pagando la Argentina estas tasas altas hace rato, ¿no? Efectivamente. Y así también, para ponerlo en el cuadro, le sucedió atrás del país al resto de las economías regionales, porque los gobiernos provinciales que intentaron, como fue el caso de la Ciudad de Buenos Aires, colocar afuera bonos o sacar créditos, son esas las tasas de las que se hablaba, ¿no? Es decir, sí, no era atractivo. La región nunca fue atractiva para tener una tasa económica. Todavía no lo fue en el mercado internacional de crédito, ¿no? Bueno, estamos escuchando a Sergio Abrevaya charlando acá en la mesa de café, finanzas y reflexiones con el doctor Ricardo Malano. Ya tenemos afuera en la parte de producción con Claudia Acosta a Osvaldo Robagnati de Mundo Bursátil y a la gente de Giacobbe y Asociados con sus encuestas y con su consultoría, que lo vamos a sumar a la mesa. Antes de la una y de la tanda de la una vamos a escuchar un poquito de música, pero les recordamos que todos los miércoles de 12 a 14 estamos acá en Ecomedios AM 1220, y también les recordamos que pueden entrar a noticiasyeconomia.com.ar, que es un portal en donde se suben algunas de las informaciones que no suelen salir en todos los medios, o la pueden usar, como sé que hay gente que la usa para producciones de radio. ¿Por qué? Porque hay como noticias diferentes o disparadores de ideas para ir creando algún tipo de noticia para tener en tu programa o en tu página o charlar con tus amigos, que no son las que vemos en todos los medios. Antes de irnos a la pausa, déjame contar una sola cosa. Osvaldo, jugador de Boca, si es que se puede llamar jugador de Boca, porque está en Boca hace bastante tiempo, pero no lo podemos disfrutar, se resintió de la fractura del pie y no va a poder jugar por 10 días. Ya hay declaraciones del plantel que dicen que lo apoya mucho, pero eso es una noticia que los hinchas de Boca tenemos que saber. Sergio, sos de Boca, ¿no? Sí. Bueno, Daniel Osvaldo sigue siendo parte de Boca, más no juega en Boca. Vamos a escuchar un tema musical y después vamos a charlar sobre algunas cuestiones que estuvimos hablando en el inicio del programa, como esto de Margarita Stolbizer a la Corte Suprema o no, que Sergio tiene una llegada muy cercana, si no es más que Margarita Stolbizer en cuanto a lo que va a decidir Margarita Stolbizer. Bueno, aprovecharemos la presencia de Abrevaya para hablar de ese tema que hoy es un tema que está en la mesa de todos los argentinos porque ha sorprendido en alguna medida. Exactamente. Sunshine.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. En Ecomedios hacemos periodismo en equipo. Estamos en vos. Somos tu voz. Los protagonistas del día están en Ecomedios para salir de tu casa bien informado. De 7 a 9, Pablo Galeano te propone compartir lo que pasa en Argentina y en el mundo y te muestra las tendencias. De 9 a 11, Hugo Grimaldi repasa los diarios con el análisis de las noticias, la política y la economía en Periodismo a Diario, junto a un gran equipo y a Néstor Sibona. Y a las 11, Carlos Clerici junto a Alejandra Zuccoli reflexiona las noticias que pasaron y te cuenta lo que viene abriendo la otra agenda. Galeano, Grimaldi, Clerici. El equipo de la mañana de Ecomedios. Estamos con vos. Somos tu voz. La información que pasa por Eco está en ecoya24.com.ar. Ecoya24.com.ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones por AM 1220 Ecomedios. Hola, soy Federico Gómez del Departamento de Comunicación de la Universidad del SEMA y les acerco los seminarios abiertos y gratuitos que tenemos los próximos días. Este miércoles inauguramos la muestra fotográfica Miradas en Blanco y Negro. Se mantendrá abierta durante las próximas 2 semanas. Es una exposición muy interesante de fotografía en donde prima el blanco y el negro, pero para meterse en conceptos muy profundos de lo que hace a los paisajes del país y de diferentes ciudades del mundo. Exponen Ricardo Rivera y Gustavo Sin. El vernissage es el miércoles 30, pero se mantendrá abierta, como les dije, durante las próximas 2 semanas en el Espacio de Arte UCEMA. Vinculado con la actividad cultural, también tenemos el próximo lunes el inicio del ciclo El Cine Imperdible, que desarrollamos todos los lunes a las 7 de la tarde en colaboración con embajadas de diferentes países del mundo. Para esta ocasión, en lo que hace al mes de abril, vamos a estar trabajando las variaciones sobre la identidad alemana. Comenzamos con la proyección de La Extraña, es el próximo lunes a las 7 de la tarde. Y lo trabajaremos junto con el Instituto Goethe y la Universidad de Viena. La entrada es libre y gratuita en el Auditorio de Reconquista 775 a las 7 de la tarde. En lo que hace a los seminarios focalizados, el próximo miércoles 6 de abril vamos a desarrollar el encuentro sobre el abogado y los nuevos desafíos profesionales. Cómo posicionarse como abogado, cómo planificar el futuro. Va a estar bajo la exposición de Rodolfo Papa, que es profesor del Departamento de Derecho de la Universidad del SEMA. Todas las actividades son abiertas y gratuitas, solo tienen que ingresar a ucema.edu.ar para registrarse. Que tengan un muy buen día. Comunicate con nosotros. 4325-1220. 5254-2353. En Café, Finanzas y Reflexiones hasta las 14 horas, como todos los miércoles.
Se suma a la mesa Osvaldo Robagnati, director de Mundo Bursátil y hombre que sabe también de economía y de finanzas y de la bolsa. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Estás preparado para esta segunda hora de Café, Finanzas y Reflexiones? Estoy preparado, vamos a ver qué sale. Excelente. También tenemos acá acompañándonos a la gente de Jacobe y Asociados que va a estar participando también del programa. ¿Estás preparado, Jorge? Estoy preparado, creo que sí, va. Después veremos. Bueno, excelente. Y por último, lo vamos a ir despidiendo a Sergio Abrevaya, que tiene que ir a hacer otras cosas porque es el más ocupado de todos los de esta mesa. Pero había quedado el tema pendiente que Massa, o Malena, su mujer, Galmarini, lanzó la propuesta de más mujeres en la Corte. De hecho, hay una página en la cual uno puede entrar y firmar, que es mujeresenlacorte.org. Bueno, qué mejor que Sergio Abrevaya, que está en el mismo partido que Margarita Stolbizer y que además sabemos que es un hombre de confianza de ella, para que nos dé su opinión y quizás la exclusiva de qué va a pasar, ¿no, Ricardo? Bueno, esto es muy importante, es una oportunidad imperdible. Acá a Abrevaya le vamos a preguntar si más allá de la calificación moral que entiendo que tiene Stolbizer para todos, para todo el medio político y para toda la ciudadanía, indudablemente, que es curioso. Esta es una patria donde después cuando vamos a votar saca el 2% de los votos, pero uno después en la calle pregunta por ella a la gente y la gente la tiene en un alto concepto, digamos. ¿No nos dará a esa Corte, en el supuesto de que se incorpore una coloración hablo para el inversor extranjero sobre todo, que requiere estabilidad jurídica y siempre reclama estabilidad jurídica? ¿No nos dará una sensación un poco de corte politizada o comprometida de alguna manera con la tendencia del gobierno actual? Bueno, varias cosas. Primero, en relación al prestigio de Margarita, que es cierto que goza un prestigio muchísimo mayor que los votos de una elección que era de mucha concentración de votos. Igual en la ciudad de Buenos Aires le fue bastante mejor, pero la verdad están los números que vos decís. Y ahí aclaremos que ella además es conocida por su actividad parlamentaria, pero en rigor en Morón y en la provincia de Buenos Aires ejerció la profesión por años y tuvo una actividad profesional y en el Colegio de Abogados permanente. Es decir, tiene una calificación en derecho muy reconocida, lo que ha hecho saber y ha hecho notar desde su diputación, porque siempre ha mostrado su conocimiento del derecho. ¿Tendría que ser miembro de la Corte? Bueno, mi opinión es que no puede, no porque no puede ella, sino que me parece a mí que Macri tiene un acuerdo con Lorenzetti que no va a haber ampliación de Corte. Así que van los dos que están, que son los únicos que envió Macri. Que yo sepa, Macri envió dos. Envió dos, sí. Y esos dos van y no creo que lo muevan ese número. ¿Podría ser Margarita miembro de la Corte? Yo creo que podría, pero el esfuerzo de ella tendría que ser muy grande para que ese prestigio que lo tiene se, digamos, concluya en un nuevo posicionamiento, porque su posicionamiento es de política y no de jurista. Al revés de Gil Lavedra, por ejemplo. Gil Lavedra, si yo te digo Gil Lavedra va a la Corte, vos te parece más fácil. Sí, y sin embargo, Gil Lavedra ha tenido una participación política enorme, ¿no? Ha sido diputado nacional, ha sido presidente del bloque, pero antes que eso fue juez. Pero tiene que ver con cómo se posiciona ante la gente. La posible es. No es imposible. Hemos tenido muchos miembros de la Corte con filiación política conocida, ¿no? Efectivamente. Y en el caso de Margarita, por suerte, es conocida, pero por su honestidad, no al revés. Es conocida por su honestidad. Yo creo que si a mucha gente le preguntáramos a boca de jarro qué partido o qué línea política está hoy ocupando Stolbizer o está actuando por qué línea política, muchos no sabrían qué. No saben, no. Ahora, por último, me parece que lo que ocurrió fue que Malena y una cantidad de mujeres del Frente Renovador proponían hacer una fuerte andanada con una candidatura de una mujer que tenga prestigio como Margarita, porque tienen la vocación de que esto cambie, que se amplíe, que se incorpore una mujer. Yo creo que no va a ocurrir, pero sobre todo porque los únicos dos que se han enviado son varones, y desde ese punto de vista, con la muerte de Argibay, se desequilibró la Corte, desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, sí, creo que queda Elena Hayton, sí, queda Elena Hayton.
única entre todos. Así es, la única mujer entre todos los que, si se completa, va a ser un porcentaje menor todavía. Y me parece que esta fue la razón y que sigue siendo, y que queda el debate abierto para adelante en las mujeres. Margarita, ella lo contestó, no es solamente que no lo pidió, en su imaginario no está ir a la corte. Sí, por supuesto. Sí. Ella ha encarado una serie de denuncias y de trabajos parlamentarios. Las denuncias más fuertes, la de Otesur, que yo creo, esto es mi opinión, que es la que va a terminar poniendo presa a Cristina. Entonces, está en eso, ese es su trabajo hoy, está dedicada al trabajo parlamentario, a que la Argentina tenga más posibilidades en su desarrollo, tiene siempre en su cabeza eso. Hoy casualmente va a estar en la conferencia con las CGTs trabajando el tema de desarrollo, lo económico en el trabajador, es decir, está mirando la Argentina de otro lugar. En tu opinión, ya para liberarte, en tu opinión, la Corte, integrada como está, con estos dos miembros que se agregan, desde un punto de vista funcional, ¿tiene alguna limitación para actuar o podemos decir que tiene una capacidad, digamos, de tarea suficiente como para darle atención propia a cada asunto que se le someta y, a su vez, dar la sensación de una estabilidad jurídica hacia el exterior? Podría perfectamente. No es ni malo ni bueno tener dos más, sino que tiene que ver con cómo se define el contexto en este sentido. Primer punto, si se transfiere la justicia a la Ciudad de Buenos Aires, porque hoy la apelación tras la Cámara es la Corte Suprema directamente, pasaría a ser el Tribunal Superior, eso quita muchísimo trabajo. Claro, eso racionalizaría enormemente el trabajo. Y sí, tenés el mayor número de causas provienen de la Ciudad de Buenos Aires. Correcto. En segundo lugar, la modernización de la Administración de Justicia. En algunos países, la instancia previa se trabaja mucho más que aquí en la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires, por una ley nacional, existe la obligación de la mediación prejudicial, profesión a la que me dedico. Pero en el mundo se usa como práctica cultural. Y en Estados Unidos, en algunos estados, las cortes tienen un multipuertas, que es que antes de trabajar sobre el expediente le dicen, mire, vaya un árbitro, vaya un mediador, vaya a una serie de formatos como minijuicio o evaluación temprana antes de venir acá a buscar una sentencia. Digo esto por dos cosas entonces: transferencia de la justicia de ciudad, modernización del Poder Judicial, puede no hacer falta una ampliación y eventualmente igual no le haría mal porque siempre descarga trabajo, ¿no? Bueno, te agradecemos enormemente la visita y te agradecemos toda la información que, además, desde el punto de vista de información, sabemos que es de primer agua. Bueno, gracias. Bueno, lo despedimos a Sergio Abrevaya. Nosotros vamos a escuchar una canción, en este caso de Cure, Boy Don't Cry, ya que son todos varones acá, de la mano de Javier Martínez, que nos está operando y dando una mano enorme acá en Café, Finanzas y Reflexiones, y ya seguimos con más programa hasta las 14.
12 a 14, Café, Finanzas y Reflexiones. Pasaba Boys Don't Cry de Cure cantando y sonando acá en Ecomedios, AM 1220. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones. No solo hablamos de eso, sino que en la parte de reflexiones también hablamos de otras cosas, como por ejemplo que hinchas de Racing quiere ponerle a Diego Milito su nombre a una calle. La calle que se llama Italia en Avellaneda, que es lindera al estadio de Racing, le quieren poner Diego Milito, como hizo Independiente con Ricardo Bocchini en la calle que está ahí al costadito de su estadio. Bueno, tenemos en la mesa a Jorge Giacobbe, que es parte de una consultora que lo pueden ver en bastantes medios, que lo que hace es algo que me parece muy divertido, en la cual analizan y dan porcentaje de lo que piensa la gente sobre diferentes temas. Y también tenemos, si se puede decir tenemos, porque está tan caliente que es como un aura o una bola de fuego, a Osvaldo Robagnati, que sabe mucho del mundo bursátil y vino caliente por un tema de los bonos. Estaba tan caliente que ni siquiera le entendimos lo que quería decir, pero tiene ganas de explicar qué es lo que está pasando con los bonos. Osvaldo. ¿Qué tal? Bueno, a ver, caliente puede ser, muy preocupado estoy. Y vamos a explicarle a la gente, a ver, lo más sencillo posible, pero que entienda cuál es mi preocupación con respecto a los bonos. Cuando hace muchos años se pagaban los bonos previsionales, todas las deudas previsionales se pagaban con bonos previsionales, ese título público, todos esos títulos públicos y bonos de consolidación de deuda, realmente tenían una tasa del 2% anual. A ver lo que estoy hablando. Tasa del 2% anual, entregaban un bono 2% anual. Pero tenían un atractivo que era ajuste por ser. O sea, que ese bono que te iba a pagar una tasa ínfima, 2% anual, te iba a dar otro índice que ajustaba por ser. Con lo cual, vos ahí no teníamos inflación, con lo cual, o teníamos la realidad de la inflación, entonces con lo cual vos ibas a mantener la plata. Tenías inflación más 2% anual. Hasta ahí estaba fantástico. Después, ¿qué pasó? El INDEC venía funcionando normalmente y estaba todo normal. Cuando se desmadra el tema de la inflación, ya ahí me empezaste a mentir. No digamos gobierno, pero bueno, esto venía desde hace unos cuantos años atrás. Me empezaste a mentir. Si vos me decís que me das un bono con una tasa del 2% y que me ajusta por ser, mientras me digas la verdad de la inflación, veníamos fenómeno. Cuando me cambiás la base de datos, me empezaste a mentir mal. Directamente ese bono me está diciendo 2% anual, más una inflación del 10% anual. Cuando la realidad, la inflación era 25%, chau, ahí me dijiste cualquier cosa. En la nueva etapa del presidente Macri, estoy muy de acuerdo con muchas cosas, medidas que se están tomando, realmente muy de acuerdo. Me parece que el tema fundamental todavía pasa por el tema de la inflación, pero bueno, démosle el voto de confianza que eso se va a solucionar. Pero, ¿qué pasó? Ayer sale la noticia que como el INDEC todavía no está regularizado, me van a tomar para esos bonos, lo que igual era el SER, me van a tomar el ajuste de inflación de San Luis. A ver, cuidado. Me estás haciendo lo mismo, salvando las distancias, que me han hecho en el antepasado. Me estás diciendo, la inflación de San Luis es mucho más baja. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no está tomando en principio lo que es el aumento de la luz de la capital federal. Con lo cual ya ahí arrancamos mal. O sea, me venís a regularizar un tema de una tasa de un bono que venía todo muy mal, pero ahora me llevas de muy mal a mal, porque si no me vas a decir la verdad, realmente me tiene bastante preocupado. Ojalá se arregle cuanto antes el tema del INDEC y ojalá también se pueda regularizar este tema. Eso es lo que me tiene preocupado. ¿Por qué San Luis se toma como...? Porque no hay otro índice, o sea, lo toman como real, como el índice más real en la provincia de San Luis. Pero la provincia de San Luis no sufrió el ajuste, por ejemplo, de la luz, claro, que tuvimos acá. Entonces, me estás midiendo, si bien, te vuelvo a repetir, salvando las distancias, pero me estás midiendo mal, me cambiás la base de datos de nuevo de lo que sería la tasa de interés de ese bono.
Pero bueno, esperemos que cuanto antes salga el índice normalizado y a partir de ahí que se pueda medir como la gente. Yo coincido con la preocupación de Mundo Bursátil, una preocupación general, digamos, como ciudadano, porque entiendo que en nuestro medio la mayoría de los papeles que circulan tienen un escaso prestigio y, es más, están castigados por una realidad económica. El bono, históricamente, con distintos gobiernos, que es una situación muy atípica en la Argentina, han mantenido, tanto los nacionales como los provinciales, al final de procesos, aún de default, han mantenido la imagen de que en el final se cumplen de alguna manera. Y además con un factor de beneficio económico mayor o menor, pero que está dentro de lo que la expectativa del tenedor de bono tiene que tener. Eso en la Argentina, en mi opinión, es prácticamente exclusivo del bono. Yo creo que ni el dólar llega a tener ese prestigio, que es, por otro lado, una moneda de circulación en la Argentina privilegiada y quizás a contramano del resto del mundo, porque cuando cae en el exterior acá sigue subiendo, ¿no? Estamos de acuerdo, doctor. Le hacemos unas preguntitas a Jorge Giacobbe y después vamos a explicar a la gente un poco cómo son bonos nacionales, provinciales y qué estarían rindiendo. Jorge, bueno, la bienvenida al programa. Gracias. En principio, 2 o 3 temas que obviamente son los que tocás a diario, que movés a diario. El tema Macri, obviamente, que está en un poco la luna de miel, pero la miel se termina y la luna sigue después toda la vida. Un poco el tema, obviamente, el tema de inflación y el tema de la justicia. Son creo que los 3 temas que están en este momento en boga, que es lo que la sensación de la gente, y vos me dirás cómo está afectando eso, ¿no? Hay un poco y un poco, ¿no? Hay temas que están en los medios de comunicación, hay temas que están en el mundillo de lo político, digamos, lo que denominamos coloquialmente la rosca política, y algunos de esos temas tienen un impacto importante en la opinión pública. No necesariamente los 3 sectores tienen que tener el mismo clima, ni estar hablando de lo mismo, ni preocuparles lo mismo. Sí es cierto que Macri todavía está en esa luna de miel. Y lo importante de entender esa luna de miel es que no es algo que le esté sucediendo a Macri en particular, ni que sea bueno o malo de Macri, sino que es algo que influye a todos los gobiernos. Todo presidente que se sienta tiene un tiempo donde la gente lo sostiene y lo defiende y genera una expectativa y genera una esperanza, ¿ok? Después, esa luna de miel puede durar 6 meses, puede durar 1 año o puede durar 1 mes y medio, como en el caso de la Rúa, ¿no? Y eso tiene que ver con la habilidad del político, de los que operan, y con las circunstancias que le tocan operar. Y de dónde arrancó, ¿no? O sea, y desde dónde arrancó. ¿De dónde arrancó? Por supuesto. Porque con poco a lo mejor medís mucho mejor que... O sea, con poco que se haga muchas veces te sale una medición mejor. No sé, tenemos un ejemplo, el tema de la salida del cepo. Parecía una cosa, iba a ser complicadísima y le salió muy bien y bueno. Totalmente, pero a mí me parece crucial dejar en claro que esas lunas de miel son procesos de idealización. Y los procesos de idealización son procesos que no son racionales, que están sustentados sobre lo emocional, sobre la toma de decisiones, sobre la construcción de decisiones de los seres humanos en términos emocionales. En esas construcciones, los seres humanos no vemos la realidad, vemos lo que queremos ver de la realidad. De la misma manera que cuando uno se pone en pareja, los primeros 6 meses de la novia son maravillosos. La suegra es maravillosa. Claro. Los hermanos, no importa que sean de otros clubes de fútbol, porque las discusiones los domingos son divertidísimas. A los 6 meses ya estamos viendo la realidad. Y al año y medio ya estamos de frente con la realidad y te la bancás o no te la bancás. Digo, este proceso de idealización, de vuelta emocional, tiene que ver con muchas circunstancias de la vida. Y vemos del otro lado lo que queremos ver, no necesariamente la realidad. Entre lo que vemos y la realidad hay un holograma. Después ese holograma, cuando se disuelve, está cerca de la realidad o está a 250 kilómetros de la realidad. Eso es una verdad todavía por verse. Todavía Macri tiene ese plafón, todavía la gente lo está cuidando, todavía hay gente celebrando que Macri fue la herramienta para sacarse al kirchnerismo de encima, pero todavía tiene exámenes para rendir. Es decir, los problemas que le dejaron. Está bien, te paraste frente a todo el mundo, un discurso que cayó muy bien y nos lo contaste, está bien, está perfecto. Ahora, ¿los vas a poder administrar? ¿Nos podés llevar para un lugar mejor? Esos son todavía exámenes a rendir. Hoy también se está mostrando que, bueno, si hoy en la Cámara de Senadores realmente se aprueba,
está mostrando otro logro, ¿no es cierto?, con el tema de para poder pagar los hold down. Totalmente. Sí, tu reflexión sobre eso creo que es un logro. Además debemos decir que es un logro como colectivo, es una madurez política a la cual los argentinos no estamos acostumbrados a ser testigos. Veníamos mal acostumbrados. Muy mal acostumbrados. La reflexión que hizo Pichetto, más allá de la ideología o la coincidencia o no con el hombre político que contiene, demostró un grado de madurez. Él anunció que iba a votar la ley. Y dio el argumento, dije, Kirchner la hubiera pagado, es decir, alineó al kirchnerismo en la actitud de pagar porque de alguna manera uno de sus líderes fundacionales... Claro, pero Cristina no. Bueno, no habló de Cristina. Cristina no quiso pagar. O sea, Cristina Kirchner, el tema estaba, por lo que uno ha escuchado y todo, estaba prácticamente solucionado. Mismo Kicillof lo dijo en un momento y estaba el tema prácticamente al arreglo, prácticamente a ir a firmar, y llamado de la presidenta que no se llegue. Por eso cuando analizamos el kirchnerismo hay que disociar el Néstor de la Cristina, ¿no? El Néstor, que tenía un voltaje político de novela, es decir, que siempre estaba eligiendo un enemigo contra el cual luchar, por lo general enemigos, digamos, que se los podía patear sin que reaccionen, claro, ¿no? ¿Ok? Es decir, patear un caballo muerto. Pero que siempre estaba acompañado, es decir, tenía parte de la CGT, tenía parte del peronismo, siempre todos en la mesa, contra la Cristina, que se encierra con su secta a decir, esto lo manejo yo y acá no participa nadie. Y entonces la evolución de cada uno, ¿no? Es decir, Néstor construyó poder y Cristina desarticuló poder. Y cuán importante es para los políticos hoy la opinión de la gente, ¿no? En función de esto de Pichetto, yo les quiero leer una pregunta que hicimos antes de la votación en diputados de la ley de los holdouts, y los resultados son escandalosos. Dice, si usted fuera diputado, ¿votaría a favor o en contra del acuerdo con los acreedores externos llamados holdouts o fondos buitre? ¿Okay? Es decir, poniendo a la gente en situación de ser diputado. Correcto. Muy bien, el 66% de la gente hubiera votado a favor de acordar. El 28% hubiera votado en contra de acordar. El 5% dice que no hubiera sabido qué hacer. Ok, entonces tenemos 66% por un lado, 28% por el otro. Para un político que se tiene que poner enfrente de la opinión pública, ¿qué va a representar? ¿Qué va a tratar de representar? ¿Lo que está en un conjunto que tiene el 66% de la población o lo que es minoritario respecto de ese 66, 28? Entonces, hace unos cuantos años que la opinión pública es tan volátil y es tan pesada que condiciona el discurso de los políticos. Y eso me parece que es, sí, un signo de adultez y de crecimiento en función de que la opinión pública está empoderada. Ahora hay que saber cómo administrar ese poder. Bueno, vos fíjate lo que en Brasil, por mucho menos, por un par de departamentos, salió la gente a la calle, lo que ha realmente hecho, y está volteando el gobierno, ¿no? Y está volteando el gobierno. Ahora, por ejemplo, medimos todo el año pasado, año de elecciones, expectativas para el futuro. Y lo volvimos a medir este año. El 27% de la gente cree que, o dice que sus expectativas para el futuro son muy buenas, y hay un 39% que dice que son buenas. Es decir, entre buenas y muy buenas tenemos algo más del 70% de la opinión pública. Un 10% dice que son regulares, y entre malas y muy malas hay un 25% de la gente. Y esto sucedió todo el año pasado, es decir, las expectativas sobre el futuro eran buenas y muy buenas en valores del 70%. Es decir, que ni el año pasado ni este año la gente está viendo venir la crisis que va a venir. Y el año y medio que vamos a tener por delante, que no va a ser culpa del presidente, es culpa de una circunstancia. El presidente tendrá más habilidad o no, pero digo, para balancear lo que decíamos antes, hay una opinión pública que está más adulta en algunas cosas, sí, y hay una opinión pública que de alguna manera está viendo un cuento y no está viendo la real situación cruda que nos va a tocar vivir. Cuando digo que es el 70% este año y que fue 70% el año pasado, estoy diciendo que esperaba que el futuro fuera mejor el kirchnerista, el macrista, el sciolista, el que iba a votar a Massa, el que iba a votar a Margarita y el de izquierda.
Es decir, todo el mundo viviendo en un cuento, creyendo que estábamos para mejor, eligiendo un presidente y todavía estamos en esa situación. Es que la gente no se ha dado cuenta que estar aislado del mundo, como se venía disfrazando un poco todo y se siguió disfrazando todo el gobierno anterior, la gente, el común de la gente en la calle no se daba, estaba basado en el consumo. A ver, si era una política económica basada en el consumo, mentiroso, porque vos tenías más plata, más aumentos, eso generaba inflación, no te ingresaba un dólar de afuera para nada, porque no te entraba plata, la mentira del desendeudamiento. O sea, vos no te desendeudaste. Si a vos no te entra plata, no te podés desendeudar. Esa es la realidad. La mentira era, cambió de acreedor, pasó a sacar la plata al ANSES, pasó a sacar la plata al Tesoro. Entonces, no te desendeudaste, cambiaste de acreedor, y el acreedor que no te va a venir a embargar nada para volver a cobrarte. Eso es lo que pasó. Pero el común de la gente veía que, bueno, iba y compraba la heladera, las 12 cuotas, compraba el televisor y seguía el pedal, le aumentaban el precio, y la inflación, no te das cuenta cómo te va carcomiendo eso y te lo va comiendo. Bueno, eso cambió ahora drásticamente, se terminó esa economía basada en el consumo, se frenó la economía porque automáticamente con la salida del cepo y tuviste que subir las tasas de interés para que no se vuelque esa plata al dólar. Hoy tenés tasas de interés del 38% que son insostenibles en el tiempo. O sea, vos fíjate, se revierte la curva de lo que es la tasa de interés. Siempre vos una tasa de interés a mayor plazo tendría que ser superior. En este caso no. ¿Por qué? Porque se estima que en mayor plazo, vos, si yo me quiero colocar hoy a 360 días en un banco, me va a pagar mucho menos tasa que a la de 30 días. Entonces, se invierte algo, ¿por qué? Porque la cosa va a cambiar, pues es insostenible una tasa de 38%, por ejemplo, para largo plazo. Bueno, los tengo que interrumpir nuevamente porque son las 1:30 y vamos a ir a la tanda. Y en un ratito seguimos con más Café, Finanzas y Reflexiones hasta las 14 horas. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo de espacio publicitario. ¿Qué hiciste hoy contra el mosquito? Dengue, chikungunya y Zika son enfermedades virales transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Para prevenirte, ¿usaste repelente cada 3 horas? ¿Diste vuelta a baldes y otros recipientes? ¿Eliminaste los neumáticos o botellas que no usás? Del mosquito, nos cuidamos juntos. 0800-222-1002. msal.gov.ar. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Fin. Espacio publicitario. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones por AM1220 Ecomedios. Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones. En la mesa Ricardo Malano,
Osvaldo Robagnate y Jorge Giacobbe. Yo lo que quería preguntarte, aprovechando tu presencia, Jorge, es que cuentes resumidamente cómo es el trabajo de una consultora o de una encuestadora, cómo hacen ese promedio para formar una opinión, porque obviamente, para los que no saben, no le preguntan a los 40 millones de personas que hay en este país. Eso sería un censo. Claro, es un promedio, es como el rating, digamos. Exacto. Uno no, cuando cambia de canal, a veces no es que está manejando el rating, sino que es un promedio sobre... Eso es la pregunta. Se trabaja sobre muestras representativas, ¿no? Que, digamos, las muestras, es decir, medir una parte de algo que es un todo para representar el todo, lo utilizan muchas ciencias. Digo, para estudiarte la sangre, bueno, te sacan toda la sangre, la analizan y después la vuelven a meter. Se saca una pequeña parte porque se sabe estadísticamente que una pequeña parte tomada de alguno de los torrentes representa lo mismo que vos tenés en todo el cuerpo, en los 7 litros de sangre. Bueno, de la misma manera, uno puede establecer que con una X cantidad de encuestas puede representar una población total. Si quisiéramos representar los 40 millones de argentinos, entonces yo elijo cuántos casos quiero hacer. Quiero hacer 1.000 casos, 2.000 casos, 4.000 casos. Cuanto más gente, más certeza se tiene. Cuanto más gente, cuanto más casos, más certeza se tiene, más confiabilidad de la muestra, digamos, baja eso que siempre escuchamos que se llama margen de error. Claro. Pero arriba de 1.000 casos, estamos en una muestra bien representativa para los 40 millones de argentinos. Esa muestra tiene que tener las mismas características que la descripción de la población según el sexo, la edad, los lugares geográficos. Digo, tiene que estar 52% de mujeres, tiene que estar 48% de hombres, las edades las mismas, y distribuido geográficamente de la misma manera que se distribuye la gente. 52 de mujeres porque son más mujeres que hombres. Porque son más mujeres que hombres. No porque nazcan más mujeres que hombres, nacen 50 y 50, pero la mortalidad de los hombres... A pesar de que piensen distinto, piensen menos las mujeres. Y dominan absolutamente, además. Por ejemplo, en función de lo geográfico, el 38% de los casos de una encuesta se asignan a la provincia de Buenos Aires porque el 38% de los que viven en Argentina viven en la provincia de Buenos Aires y así. Entonces, lo importante de una muestra es establecer cuáles son las condiciones, las características de la población que se quiere representar y extraer una muestra pequeña, pero de las mismas características. Y la pregunta que me parece que te habrán hecho 1000 veces, cada tanto pasa que la muestra después no es lo que decide la gente. Me estoy tratando de acordar algún gran error que se come alguna encuestadora por esto de las muestras y la realidad. Sí. De las últimas elecciones, que se daba un montón de puntos de diferencia y al final, no hablo del caso de ustedes, digo en general, todos Sí. daban un porcentaje muy grande y de repente hubo 18% de diferencia con la mayoría de las encuestas. Sí, pasa muchas veces y pasa por diferentes cuestiones. Me parece que hay que establecerlas con claridad, digamos. El gran problema de las encuestas en Argentina es el nivel de corrupción de mis colegas. Digamos. No hay un problema metodológico. Vos decís que no fue el tema de No, yo lo que digo es que están pagos para mentir. Perfecto. ¿Ok? Ahora. Esos no realizan encuesta alguna. No, ya tiene algunos de ellos resultado. Algunos de ellos han declarado a un medio gráfico que hacen las encuestas en el baño. Y algunos encuestadores entregan directamente la hoja membretada y el cliente pone los datos que quiere. Bueno, muy bien. Ese es uno de los problemas. Otro problema sí es un problema metodológico. La mayoría de los encuestadores en Argentina miden telefónicamente. Nosotros no, nunca medimos telefónicamente. Pero ese es el método más barato y más usado en los últimos años. Y hay un problema enorme, que es que el 40% de los hogares en Argentina ya no tiene teléfono fijo. Porque el teléfono fijo es una tecnología viejísima. Sobre todo los hogares jóvenes y los hogares pobres, donde reina el celular. Entonces, cuando vos querés encuestar a la opinión pública argentina mediante teléfono fijo, ya sos miope del 40% de los hogares. Y después, a aquellos que lográs entrarle por el teléfono, tenés un 70 o un 80% de rechazo, porque la gente ya no está colgada 15 minutos del teléfono. Hace 20 años sí. Claro. Muy bien, entonces... Aparte a nadie le dura una comunicación 15 minutos por celular. Bueno, ok. Entonces, nosotros durante estos 25 años de mercado que tenemos, siempre utilizamos otro método que es un sistema que nosotros llamamos de sobre cerrado. En cada casa dejamos un sobre con la encuesta adentro y la persona mete el sobre en su casa y le dice al encuestador, vuelva dentro de 1 hora, 2 horas, vuelva mañana. La gente completa el formulario sola. Y acá hay otro punto central. Nosotros no ponemos un encuestador cara a cara con la persona ni teléfono con la persona para no condicionar la respuesta. ¿Por qué? Porque hay respuesta social. Para la investigación social no es lo mismo conseguir un dato que conseguir una verdad.
Y para decirlo concretamente, si nosotros agarramos un grupo de gente, la encuestamos por teléfono o la encuestamos cara a cara en la calle Florida y le preguntamos si es infiel a su pareja, ¿qué nos van a contestar? Que no. Obvio. Bueno, muy bien. Hace 15 años hicimos ese mismo estudio a sobre cerrado y el 60% de los hombres y el 40% de las mujeres nos declararon infidelidad. ¿Y con quién? ¿Y por qué? Hace 15 años, se armó un lío maravilloso. Entonces, ahí, de alguna manera, terminamos de descubrir que una cosa es que te den datos, que la gente te responda algo, y otra cosa es que te diga la verdad, y que el secreto está en el método de cómo le llegas. Vos, vamos a pasarlo a lo político, vos llamás a una casa donde hay un empleado público, donde hay un plan social o donde hay alguien que depende directa o indirectamente del Estado y le preguntás qué opina del intendente, qué opina del gobernador, qué opina del presidente, y la gente te contesta la verdad. No sé si todos te van a mentir, pero una parte importante no te va a querer contestar la verdad. De esta manera, en 25 años de carrera, nosotros nunca dimos una elección dada vuelta. Es decir, que nunca dijimos que iba a ganar uno y finalmente ganó el otro. Caso, por ejemplo, 2009, la elección de Narváez, donde la mayor parte de los encuestadores dijo que iba a ganar Kirchner y finalmente ganó de Narváez. Lo mismo 2013 en la provincia de Buenos Aires, otra elección muy difícil respecto de Insaurralde con Sergio Massa. Es decir, hay problemas de corrupción, hay problemas de método. Ya que hablas de Narváez, perdón. Para vos en ese momento, no para vos, perdón, para las encuestas, ¿había influido la imagen de él habiendo estado imitado por Tinelli, que se habló tanto de que él ganó las elecciones por todo eso? No. Sí, yo creo que tuvo una influencia, pero eso tiene una influencia de conocimiento. Yo lo que te digo es bien claro. Si Néstor se presentaba, nosotros teníamos claro que perdía por 5 puntos. Es decir, si Néstor encabezaba la lista. Sí. Si Néstor no encabezaba la lista, ganaban por 5 puntos. ¿Te acordás que la lista era Néstor, Scioli y Nacha Guevara tercera? Si la lista la encabezaba Scioli, que era un personaje que no irritaba a la opinión pública, ganaban por 5 puntos y de Narváez perdía. Es decir, había una opinión pública que no quería de Narváez. Había una opinión pública que estaba buscando una herramienta para matar, para frenar a Néstor. Y esto es importante porque de Narváez esto nunca lo entendió. Massa no sé si lo entendió en el 2013. Es decir, muchos no sé si Macri lo entiende hoy. Hay muchos políticos que no entienden que son herramientas de la gente para sacarse algo de encima. Sí. Primero, es decir, que son síntomas de algo. Te hago una pregunta dirigida seguramente que en la audiencia esta inquietud está porque todos de alguna manera, aunque están lejos de las encuestas, en el momento de la elección están pendientes del resultado de la encuesta. Lo que sería la estimación de boca de urna del resultado de la elección, de la tendencia por lo menos en la elección, ¿se mide también con este método? ¿Cómo se mide? Porque en ese momento es una medición, digamos, instantánea, ¿no? Claro, no, el boca de urna se mide cara a cara en la puerta de los colegios. Hoy se están haciendo otros bocas de urna, se está haciendo telefónico, que tiene el mismo problema que describí antes, y ahora se está empezando a hacer con encuestas online, que veremos qué desarrollo tienen, digamos, ¿no? Pero el problema de los bocas de urna es este mismo que describíamos antes. Vos tenés que parar a una persona en la puerta no, pero en la esquina de un colegio y preguntarle cara a cara en el medio de la calle a quién votó. Y hay elecciones que están muy mordidas, donde es difícil decir lo que uno hizo adentro del cuarto oscuro, y hay elecciones donde no es tan mordido y la gente va a votar más libremente. Por lo general, aquellas donde se deciden cargos ejecutivos son más calientes, son más problemáticas que aquellas donde se deciden, las de medio término, donde se deciden procesos legislativos, donde cada uno vota lo que quiere y, digamos, como que no hay problema en decirlo socialmente, ¿no? Eso de la privacidad es importantísimo para las personas, las decisiones. Te hago un comentario que muchos no lo saben, digamos, no tiene que ver con esto, pero sí es importante con respecto a la privacidad. Yo he ido a donar sangre varias veces. Vos fíjate qué cosa curiosa. Vos vas a donar sangre, te hacen un listado de enfermedades que tuviste, pones todo lo que tuviste, todo eso. Después te prueban, te hacen un pinchacito en el dedo, te prueban para sacar sangre y después vas, pones el brazo y estás ahí 15 a 20 minutos, te sacan sangre. Pasado todo esto, cuando ya te retirás, que ya sacan la sangre que te sacaron, le ponen la etiquetita y todo, te vuelven a dar un papelito que lo tenés vos solo y el enfermero que te acaba de sacar la aguja de la vena y te pregunta, ¿quiere donar sangre o no? Te pregunta si mentiste en alguna de las cosas que pusiste. Y si que tu sangre está para donarla o no.
Lo cual vos decís, hace media hora que hice un formulario, una planilla, vine, puse el brazo, hace 20 minutos me están sacando sangre, cerraron todo. Entonces pregunté, digo, pero obvio, si yo... No es tan obvio. La gente viene a veces acompañada, un padre con un hijo, y ese padre no sabe que su hijo a lo mejor tiene HIV, por ejemplo. En el momento que va a entregar se entrega esa sangre, si le decís que no, ¿por qué no? Ya la desechan. Ya esa sangre es en el último minuto de cuando vos ya te retirás de haber donado sangre. Además te preguntan si vos consumís drogas, si tenés sexo. Claro, pero vos si estás con, por ejemplo, un padre está con su hijo, fueron a donar, hace toda la encuesta como que está todo bien. Sí. En el último minuto, cuando solo te estás yendo, te dicen, ¿estás seguro que la quiere donar? ¿Sirve esta sangre? Pero yo estoy de acuerdo con Jorge, no solo es por el padre que acompaña al hijo, es padre o familiar o lo que sea. No, por la persona que te recibe el papel que vos le estás dando. Que claro, pero eso es... Te cuento, esa parte de la planilla que vos llenaste, que hiciste, que completaste, que te sacaron sangre, cuando ya te retirás, cuando ya van a poner eso es sangre tuya con la etiquetita y mandarla ahí te dicen, firmás de nuevo, marcás, mejor dicho, anónimo, marcás ahí si realmente querés donar o no. Vos decís, pero ¿cómo? Si hace media hora que estoy haciendo el trámite, que sí, claro, vine a donar. No, pero esto es por si viniste acompañado, alguien estuvo con vos en la playa y no pusiste que eras drogadicto o lo que fuese. Bueno, ese es el último instante donde se desecha o se acepta. Sí, el proceso emocional, ¿no es cierto? Sí, el proceso de seguridad de seguridad de la persona es complejo. Para ustedes, en la encuestadora, realmente debe ser el gran obstáculo, ¿no? Ese es uno de los grandes obstáculos que tiene que ver también con los temas, ¿no? Digo, nosotros hacemos muchos estudios para lo comercial también. Entonces, preguntarle a una persona si le gusta más el yogur de vainilla o el de frutilla no implica riesgo. Entonces ahí, digamos, hay otra libertad. Te dicen lo que piensan. Ahora, lo curioso es que a la hora de preguntar por política se asemeja más a los tabúes del sexo que a consumir yogur de frutillo o de durazno. Y esto, de alguna manera, nos habla de cuánto significó y cuánto miedo metió la política en nuestro país, ¿no? Sí, indudablemente. Creó siempre en el ciudadano un estado de gran inseguridad. Yo siempre pongo, en este caso, brevemente, lo voy a volver a poner de ejemplo a Islandia, que Islandia será porque es insular, será porque son vikingos, tiene otra manera de encarar la realidad. Allí convocan a las asambleas populares, son pocos habitantes en definitiva, y vuelven a, digamos, hicieron una convocatoria de asamblea popular cuando la gran crisis bancaria en Europa, a ver si los islandeses estaban de acuerdo. ¿Qué preferían, por sí o por no? Si salvar a los bancos o castigar a los bancos en función de la crisis financiera que habían llevado a la comunidad. Y ellos votaron, fue el único país de Europa, votaron por el castigo de los bancos y se cayeron los bancos y no hubo apoyo para los bancos. Y todo siguió igual. Lo que voy es que esa comunidad, con un hábito a no sentirse presionada por los políticos, votó algo que aquí y en el resto de Europa mismo, contemporáneamente, no estaba pasando. Exactamente. Lo que pasa es que en la Argentina durante muchos años la política tendió a agredir a los ciudadanos. Y durante mucho más de 30 años, durante muchísimo más que eso, muchas décadas más, además no brindó ninguna solución. Además no brindó. Hace muy poquito, 35, 40 años, se celebraba la muerte del rival político, se celebraba. El que no mataba, celebraba, ¿no? Había una opinión pública que estaba ajena a eso, pero digamos una gran parte de la población participó de la muerte y de la celebración y del culto a la eliminación del otro como forma de resolver las diferencias políticas. Es lógico. De la época de Dorrigo y Lavalle. Exactamente. No, exactamente. Está en nuestros orígenes. Entonces todavía estamos pagando de alguna manera esas consecuencias. Eso funciona más para los mayores de 40, 45, para los chicos menores de esas edades ya esas taras no existen o no se verifican. Hay otras cuestiones. El otro día yo hablaba con un chico de 16 años muy interesante que tiene una postura política que es contraria a la división de su colegio. Son 4 contra el resto, digamos. 4 están por un lado y el resto está... Y me decía, mira,
es más fácil, lo agreden tanto, que me decía, mira, es más fácil ser gay que ser la postura ideológica a la cual pertenecía. Supongamos kirchnerista, o supongamos de izquierda, supongamos macrista, no importa. Es más fácil ser, un chico de 16 años me decía, es más fácil ser gay que ser kirchnerista, por ejemplo, hoy. Y me pareció brutal, ¿no? Terrible. Bueno, los voy a interrumpir un segundito, porque así como empezamos el programa con Eduardo Corrado y José da Pena, que ahora se fueron a la EFI, que es la Exposición de Economía, Finanzas e Inversiones, Claudia Costa hoy estuvo bien temprano en la apertura, en este caso del Congreso Económico Argentino, que se hizo en el mismo lugar, en el mismo momento, que es parte de la EFI, ahí en el Hotel Hilton. Y Claudia estuvo con Adelmo, no estuvo con él, estuvo en la previa charlando con Adelmo Gavi. Es un amigo, Adelmo Gavi, es amigo. Bueno, exactamente lo que hizo ella fue tomar un pedacito y vamos a escuchar un extracto de su apertura para esta exposición, porque la verdad que es algo que, como nos contaba antes José da Pena, es como la rural, pero de los economistas. Así que, de la mano de Claudia Costa, vamos a escuchar a Adelmo Gavi, presidente del Banco de Buenos Presidente de la Bolsa, presidente de la Bolsa. Ah, de la Bolsa. Es presidente de la Bolsa. Mirá. Tenemos que salir de esa categoría de mercado fronterizo. Quienes lo han conseguido en los últimos años, allá por diciembre del 2014, Qatar y los Emiratos Árabes salieron de esa maléfica lista y consiguieron enseguida, en el año 2015, ingresos superiores cada uno a los 25.000 millones de dólares. Fíjense ustedes qué puede hacer la economía argentina con ese ingreso de divisa. Pero además piensen que hace 6 años que estamos afuera de ese comité. Haciendo un simple cálculo matemático, estaríamos diciendo que a nuestro mercado han dejado de ingresar por esa categorización cerca de 150.000 millones de dólares. ¿Dónde estaría la Argentina hoy con esas inversiones? A esas inversiones son a las que tenemos que seducir. Entiendo, por lo que he hablado en los últimos tiempos con quienes son el ente calificador de Morgan Stanley, que estamos cerca de salir de la categoría de fronterizo. Ya hemos solucionado un problema importante que era el cepo cambiario. Solucionaremos con seguridad el tema del encaje. Y hoy, como día crucial, saldrá la ley, si Dios quiere, para que podamos acordar con los holdouts y salir del maléfico default. Para el mercado de capitales quedan desafíos muy difíciles, nada fáciles. Pero para los que me conocen, saben que yo soy un profundo optimista. Creo que la creación de BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos, y la ratificación de la unión de todos los mercados del país en el mercado argentino de valores son los pasos fundamentales para el gran sistema bursátil que Argentina no tiene, y para el gran sistema bursátil que nosotros, los hombres de los mercados y de las bolsas, le debemos al país. Claro que ustedes podrán decir que es muy difícil que los mercados funcionen con una tasa de interés cercana al 38 o 40%. Pero eso es por poco tiempo. Y también tenemos que ubicar instrumentos financieros que sean apetecibles y que sean interesantes para obtener mayor cantidad de inversores. Hoy, las pequeñas y medianas empresas pueden, a través de las sociedades de garantía recíproca que avalan sus cheques de pago diferido y con el esfuerzo importante de las sociedades de fondos comunes de inversión,
conseguir dinero en nuestro mercado al 18-19% anual. En un momento tan complicado y tan difícil, imagínense a qué tasa tendrían que estar pagando las pequeñas y medianas empresas si van a una cueva o si van a cualquier lugar para conseguir financiamiento. Amigas, amigos, todas las mañanas, muy temprano llego a la bolsa. Lo primero que hago, lógicamente, es mirar la agenda. Y todos los días veo que en mi agenda está la visita de algún analista internacional, de algún fondo internacional, que vienen a ver si la Argentina es el país que creyeron que iba a ser, en el país que hicieron grandes negocios, en el país que contribuyeron a desarrollar con inversiones productivas. También puedo observar que este Congreso, al ver esta cantidad de gente interesada, esta calidad de gente que veo sentado aquí, interesado en las inversiones argentinas, me hace ser profundamente optimista. Soy muy optimista con el futuro de la Argentina. Creo realmente que estamos entrando en el radar de las inversiones internacionales. Creo que estamos en el buen camino. Por eso, para terminar, voy a decirles dos palabras que significan que significan exactamente lo que pensamos las mujeres y los hombres del mercado. Compro Argentina. Gracias. Ahí escuchamos a Adelmo Gavi en la apertura de la EFI, exposición de finanzas que se está haciendo hoy en el Hilton, el día de mañana también. Además de presidente de la Bolsa de Comercio, nos enteramos que es amigo de Osvaldo Robagnati, así que... Él mismo lo dijo, que es optimista por naturaleza. Él siempre va para adelante, siempre ve bien que la cosa va a funcionar y bueno, es una buena actitud para por lo menos para los inversores, ¿no? Bueno, estamos llegando al final de Café, Finanzas y Reflexiones. Hoy fue un programa muy cargado. Estuvimos hablando con Matías Tombolini, también economista, que estuvo dando su apreciación sobre la actualidad. Estuvo Sergio Abrevaya con nosotros, está Jorge Giacobbe, está Osvaldo Robagnati, Ricardo Malano y además tenemos que informarles que en la página noticiasyeconomía.com.ar, en la cual los invito a entrar para ver noticias que quizás no están en todos los portales, o sí, pero es una linda recopilación de noticias distintas. Aparece una noticia que en realidad es una información que el día de mañana, 31 de marzo, 12:30 horas, en la UCEMA, vamos a tener... se terminó de exportar un audio. Vamos a tener una charla sobre impuestos y finanzas, en la cual va a estar, además de Eduardo Corrado, Hugo Bertini, Marcos Kalomsky, va a estar el doctor Ricardo Malano. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tema del Tribunal Fiscal, ¿no, Ricardo? Tiene que ver con el tema del Tribunal Fiscal de la Nación y fundamentalmente, es breve, es un seminario breve, fundamentalmente llevar a la reflexión de los contribuyentes, empresarios o particulares, sobre la posibilidad que nuestra legislación da de tener el cuestionamiento del pago de tributo, llevándolo como litigioso, tener a partir de allí un camino de financiamiento por no estar obligados a un pago compulsivo. Entonces, crear un poco algo que reflexionamos en este programa muchas veces, llevar al argentino a la actitud de ser crítico de la realidad. Y si no se está de acuerdo con ese impuesto, llevarlo a un tribunal, gastar un dinero en la defensa del derecho, que ya en el proceso te está asegurando hacerlo a partir del mismo monto del tributo que no vas a pagar porque está litigioso, justamente, lo vas a pagar al final.
en el supuesto de perder, pero en el supuesto de que seas exitoso en el planteo judicial, no lo vas a pagar o lo vas a pagar reducido, vas a hacer un pago más sensato. Eso ayudaría también a los administradores de tributos públicos a tener un criterio más sensato en el momento de fijar el tributo y de exigir su cobro. Bien, y ya que estamos terminando el programa, volvamos a recordarle a la gente que es un día muy particular, que para el común de la gente a lo mejor no lo ve así, pero hoy terminar con el tema en el Senado, con la aprobación de poder pagar al tema de los hold down, es muy importante para la economía de nuestro país. Nos va a servir para comenzar a estar de nuevo en el mundo, comenzar a crecer y tener en cuenta también el problema grave, muy grave institucional que tiene Brasil, que sabemos que es el principal que nos compra a todos a nosotros, termine de una manera o en otra, cambie el gobierno o no, es para tener muy en cuenta. Lo del Senado esta noche, y que calculan que a la medianoche se estaría aprobando, ojalá que sí, y por el tema de Brasil también, porque si se complica más el tema de Brasil, vamos a estar más complicados nosotros. Un buen cierre de programa y una apertura para el país. Bueno, nos vamos porque llega la información independiente. Gracias, Jorge, por haber venido. A ustedes por el espacio. Ricardo, muchas gracias por estar siempre. Osvaldo, gracias por haber venido y los esperamos el próximo miércoles a las 12 del mediodía en Café Finanzas y Reflexiones. Quédense con la información de Independiente. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.